Curso de Tarot y Cábala, Tiperet, segunda parte. Salimos buenos días. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Bueno, antes de estamos en Tiperet. Pero antes de retomar la cábala hay que hablar de unas cosas que tienen que ver con unos principios espirituales, y lo espiritual toca lo material, de hecho es su origen, y que forma parte del mapa espiritual que la cábala describe. O sea que, a pesar de ser un asunto un asunto que compete a nosotros en este momento, también anda conectado pues como con la propuesta cabalista. Quiero hablaros un poquito sobre el principio de nido y unos principios del camino espiritual. Por ejemplo, muchos no saben, por ilustrados que son, no, en serio, que hay un instinto de supervivencia de los más importantes que se llama instinto de nido. Cuando usted no tiene nido, no crece y no se desarrolla. Necesita el nido, tanto física como energética como espiritualmente. ¿Cuál es su nido? Su casa, su familia, su hogar. ¿Qué le pasa al que no tiene casa, familia y hogar? Psicológicamente, ¿cómo es esa persona? Sin raíz es la palabra. No conecta. Aquí hubo una alumna muy buena, pero tuvo un problema desde la niñez. Sí, ya no está aquí, está en Europa. Y de él le volteé las relaciones, no por cualquier lado afectivo, no tenía nido. Cogió la escuela como nido, pero no. ¿Hasta cuándo vino? Ella no pensaba tener hijos, hasta que consiguió 2 hijitos y una pareja allá en Europa, con un peruano, y ahí sí se entró su nido. Quiero hablar un poquito de eso. Lo primero es que hubo una época en la historia de la humanidad donde el foco principal de una persona, de una familia y de una sociedad era el espíritu. Época de la Atlántida, 4ª raza, época de la Lemuria, 3ª raza. La Atlántida estuvo entre hace 26.000 años y hace 100.000 años. Sí, la Lemuria estuvo entre hace 100.000 años y 900.000 años. Sí, y aún eso se vino hasta que Roma invadió el mundo. Por ahí unos 400, 500 años antes de Cristo. Cuando Roma invadió el mundo, hasta ahí fue el asunto. Todavía desde 500 años para atrás, antes de Cristo, primaba que el foco principal de una cultura, de una sociedad, de una familia, de una persona, era el foco espiritual. Por eso el sacerdote estaba a la par con el rey. El que tomaba las decisiones era el rey de la materia, pero sí, era... El otro asunto es que si no hay nido, no hay posibilidades de crecer. Sin casa, sin templo, sin cuerpo, no hay posibilidades de crecer y evolucionar. Lo vimos aquí en la cábala, cuando hemos visto que Malkut, sin el reino, el día que usted pierda ese cuerpo, perdió la posibilidad de evolucionar. Es aquí donde es la escuela, la forma, la materia. El nido lo tiene aquí. Sí. Si usted no tiene nido en su hogar, no puede crecer. Se pasa luchando y dispersa la energía, no hay raíz. Y si no hay raíz, el árbol no crece. Sí. Si no hay templo,
Si no hay un centro espiritual que ayude a evolucionar, ¿qué pasó con la humanidad hoy en día? Usted ve muchas iglesias, ve muchos sacerdotes, ve muchos grupos religiosos, pero hay raíces. No hay un nido espiritual donde la gente pueda crecer, donde se pueda encerrar. Y si es internamente, en los procesos alquímicos, usted ya cuando está haciendo su trabajo con la energía sexual, hay momentos que le toca hacer lo que le pasa al huevito, para que nazca un huevo no, para que nazca un pollo de un huevo, ¿qué tiene que pasar en las aves? Tiene que la mamá ocultarlo de la luz y meterlo ahí, y eso implica un proceso de interiorización. Igualmente pasa cuando el ser humano está haciendo un trabajo alquímico interior. Hay un momento donde tiene que hacer pues como eso. El otro elemento, que son principios, estoy hablando de principios, ¿sí? Para que tengamos todo el mapa. Ya usted decide si lo recorre, si no lo recorre, si lo vive o no lo vive. El otro principio es que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Eso ya no lo niega nadie, ¿cierto? Más allá de la célula, de lo biológico, de las funciones corporales, más allá somos energía. Hay átomos, moléculas, una conciencia y otras cosas. Como seres energéticos y espirituales, necesitamos alimentarnos energética y espiritualmente. Y eso debe ser diario, así como para mantener el cuerpo necesitamos alimentarlo, recargarlo, hablando en lenguaje pues de energético. Igual, tu parte energética y espiritual igual debe recargarla y alimentarla. Por lo general diariamente. Voy a hablar de eso. Estoy dando esas raíces. Voy por partecitas. Entonces, por lo tanto, necesitamos hacer unos ejercicios espirituales diariamente para poder alimentar ese ser espiritual que somos. Este mundo material se hizo para que el espíritu evolucionara en la limitación. A un guerrero, a un soldado, siempre se le entrena es en la limitación, ¿correcto? Por eso venimos aquí. Voy a hablar de 5 ejercicios espirituales que hay, los que he conocido hasta hoy. Sí, es parte del mapa. Usted decide si los hace o no. Por lo general esto no lo va a encontrar en libros. Esto no se encuentra, hasta donde yo me he dado cuenta. Ha sido el resultado de mis meditaciones y reflexiones en busca de resolver las cosas del mundo para mí y el entorno en donde he estado. El primer ejercicio espiritual que equivale a la educación primaria es respirar. Todo ser vivo respira, consciente o inconscientemente respira. Inclusive el planeta respira. Inclusive el sol respira, la galaxia respira, el absoluto respira. Ya lo vimos cuando vimos el absoluto. Va quedando claro el asunto. Hasta inconscientemente una lombriz respira, una mariposa, un microorganismo respira. Y es la conexión, porque la respiración es la conexión directa con la vida y con Dios. Cesa la respiración y la vida se acaba, entonces el cuerpo se empieza a descomponer. Mira, una persona puede pasar 40 años en coma en una cama, ¿cierto? Hasta ahí bien. Y el cuerpo no se descompone. Se deteriora por la ley de entropía, pero no se descompone. Pero le quita la respiración. Puede dejar de funcionar muchas cosas, pero le quita la respiración. ¿Y en cuánto tiempo se está descomponiendo ese cuerpo? ¿Sí me entiende? Y pudo pasar 40 años ahí, mientras para que vamos entendiendo la importancia de la respiración. Por eso es una de las primeras claves del arte de vivir. Y ya entendemos que además de eso es el primer ejercicio espiritual. Que la mayoría de la gente lo hace, inconscientemente, y que los
Los animales y todo lo hace en forma inconsciente, eso es otro paseo. ¿Correcto? De ahí la importancia de empezar a involucrar en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo físico, psicológico, energético y espiritual, la respiración consciente en nuestro sadhana. Ojalá no falte, mínimo la meditación y la respiración consciente. Ahí entra pranayamas, chikun, qigong o tensegridad. Pranayamas para India, qigong para Japón. Son diferentes técnicas, pero en esencia mueven lo mismo. Chikun en China y el equivalente en Occidente, que ya se ha perdido, era de las culturas mexicanas indígenas, la tensegridad, que es una especie de chikun de tipo occidental. El segundo ejercicio espiritual, que equivale a la secundaria, hablando de educación, es orar. La oración que nos dejaron fue la del pordiosero, la del pedigüeño. Normalmente el humano, ¿quiénes más rezan? Los pobres. Y las viejitas. Como ya no tienen con qué pecar, entonces se van a repetir cuando sí tenían con qué. Eso es una interpretación. La otra que yo tengo es que es porque ya van en el campo de retorno y van soltando todo. Sí. Y la única herramienta que tienen es la oración. Sí. Ya soltaron la belleza, ya soltaron ya el dinero, sí, así lo puedan tener, ya no les llama, ya el sexo no les llama. Sí. Entonces ya van soltando todo y en el campo de retorno ya es lo único. El único ejercicio espiritual que les dejaron fue la oración. Correcto. Y eso lo hizo el sistema. Ahora, diferenciemos mendigo de pordiosero. Para nosotros aquí son sinónimos, ¿cierto? Sí, intercambiado. Pero se los aclaro. En India, que ha sido el país espiritual por excelencia, sí, en India, el que decidía seguir el camino espiritual, el primer paso era renunciar al mundo y a la materia y a la forma. Fue necesario en esa época, ya no. Entonces se convertía en un mendigo. ¿Sí ve? Lo único que podía poseer era un taparrabo y una coquita donde le echaban la comida. Es que nuestra ignorancia no nos permite conocer las raíces. De ahí la historia es donde uno conoce las raíces. Mendigo implicaba renunciar al mundo, lo hizo Buda. Siendo príncipe, siendo rey, dijo no. Renunció. ¿Y San Francisco o no? Ah, también, pero ya más acá, también lo hizo. Implica volverse mendigo, correcto. Los laicos, la familia normal, en su obligación espiritual, y India era un país espiritual, estaba en la obligación de darle de comida, la comida a un mendigo. Un mendigo no iba a estar pidiendo por pedir, como lo hace el pordiosero, que para la droga, para conseguir cualquier cosa. Sí, entendamos los conceptos. Sí, un mendigo solo se acercaba cuando necesitaba comida. Y era obligación, y la gente lo hacía con el mayor amor del mundo, el laico, el que vivía la vida espiritual. Parte de su ejercicio espiritual de una persona, de los laicos, era darle de comer al mendigo o abrigo o vivienda por un... ¿Sí me entienden? Eso era parte de la obligación. Pero nos enseñaron no la oración del mendigo, que era muy espiritual, sino la del pordiosero. El pedigüeño en paisa, sí. ¿Cuándo nos sentamos a orar? Cuando tengo el cáncer, cuando tengo esa enfermedad que no puedo curar, cuando tengo ese hijo drogadicto, cuando estoy en la cárcel, cualquier cosa, pero solo para pedir. Pero es el segundo ejercicio, tenemos que darle una octava. La octava es que la oración debe ser de alabanza, de gratitud. ¿Por qué? Porque es que ya
todo nos lo dieron antes de nacer. Que carezcamos de ello fue por una acción kármica. Pero lo interesante del asunto es que usted puede salir de esas cárceles voluntariamente cuando quiera. De las cosas que más me ha gustado de la serie de Lucifer. No, de esa serie que están presentando por Universal. La pueden ver por Netflix los que no la tienen. ¿Sabe qué dice Lucifer? Y lo muestran ahí. Las puertas del infierno siempre están abiertas. La persona puede ir cuando quiera. Fascinante me parece esa idea, lo manejan en la película. Se puede ir y puede llegar cuando quiera. Claro, la puerta está abierta para entrar y salir. No, ojo a lo que estoy diciendo, que eso tiene una profundidad grande. Ojo a lo que estoy diciendo porque tiene mucha profundidad. Ahí en la película manejan el discurso de que tú no sales de las rejas del infierno por la eternidad, es porque no eres capaz de dejar tu densidad de las culpas y de maldad. Tu densidad. De la culpa y la maldad. Pero las puertas están abiertas, siempre para salir. Ni siquiera el mismo diablo, Lucifer, pudo salir debido a unas culpas que tenía. Tuvo que ir la mamá a sacarlo. Eso tiene unas... La Madre Divina es la única que puede, por eso se convierte en Proserpina y te saca del infierno. Eso tiene una profundidad que mirar más allá, pues, es otra cosa. Pero quiero retomar el asunto ese entonces, de que desde que nacimos ya vinimos con todo, pero la enfermedad, la pobreza, la escasez, no la adquirimos por una acción kármica de un mal manejo, pero igual podríamos hacerlo en cualquier momento, sanarlo. Porque tenemos el poder de la mente subconsciente, el poder del verbo, el poder de crear, el poder de la intención, un montón de cosas para crear la realidad. Dios nos dio el poder de crear nuestra... De hecho, a toda hora, aún inconscientemente, estamos creando nuestra realidad. Tu realidad no es más que un reflejo de lo que tienes adentro permanentemente. Entonces estás en la cárcel de la enfermedad o de la escasez o de las malas relaciones, relaciones tormentosas. ¿Cómo saldrías de esa cárcel haciendo el símil con lo que hablé del infierno? Que ese es un infierno. Subes tu nivel de conciencia, como lo dice la Gnosis. Subes tu nivel de conciencia, cambias de nivel de ser, cambias tu forma de pensar, sentir, actuar. ¿Y qué es lo que reflejas afuera? La nueva realidad. Salud, prosperidad, abundancia, buenas relaciones. ¿Sí ve? El infierno es una cárcel que nosotros mismos nos metemos y que podríamos salir cuando quisiéramos. Pero entonces, dejar las culpas y la maldad, pero entonces la parte oscura, porque es que la maldad parece ser como intrínseco a la naturaleza humana. Dice Cristiano Ronaldo, recién acusado de violar a alguien, que él es 99% bueno, pero que en el 1% malo es capaz de hacer cualquier cosa. Pero es que la realidad, ¿qué hemos venido diciendo aquí? Ni siquiera el 1%. Yo me atrevería a decir que eso es más o menos el 50%. Lo que pasa es que, como todo eso lo hemos estado ocultando, como todo eso lo estamos reprimiendo, en cualquier momento la persona más buena del mundo es capaz de hacer la peor atrocidad del mundo. No necesita sino un incentivo. Sí. Y que la fuerza de represión, el muro de contención, que es religión, creencias, moralidad, sea lo suficientemente fuerte, pero muchas veces, casi siempre en las avanzadas edades, sí, se desborda. Sí. Entonces esa es la persona que a lo último hizo toda la vida bien, pero llegó un momento, porque nunca nos han enseñado cómo es el manejo con el asunto. Las dos cosas son partes de una misma moneda, sí, y es lo que, eso nada más es un reflejo y ratificación de lo que venimos diciendo en torno al lado oscuro, sí. Hay que hacer un trabajo con eso, sí, porque si no lo haces, si al dragón no lo alimentas, llega un momento, ¿qué le pasa a un perro que lo mantiene amarrado? Y amarrado puede que todavía no le tire al dueño, pero si no le das comida, a lo último le tira hasta el dueño. Es lo mismo. ¿Cómo lo amansas? Le das comida, lo saca a pasear, lo sobas, y ese animal, por fiera que sea, ahí está la clave. Y eso somos seres humanos. La mitad es animal, o no, una tercera parte es animal,
una tercera, un 100% es divinidad, pero mejor dicho lo voy a explicar de otra forma. 100% somos espirituales, correcto, pero esa espiritualidad está dividida en una tercera parte es animal, una tercera parte es bestial y una tercera parte es humana. Una cosa es el cerebro reptil, que es el instinto, ¿sí me entiende? El sexo es instintivo, sí. Una cosa es el cerebro emocional, que la emoción primaria, que es instintiva, el perrito, ¿cierto? Y otra cosa muy diferente, o sea, el sexo, la comida, el sueño, eso es instintivo, correcto. Pero otra cosa es el dragón interior, la bestia interior. Por ejemplo, el sexo deja de ser normal cuando ya quiero coger una niña y violarla. Sí. Cuando yo quiero tener sexo con una mujer, pero sacarle sangre. ¿Sí ve? Ya es otra cosa. Que el dragón de las tinieblas, tu parte bestial, esa no la dejamos ni que se asome. Porque el solo asomarnos nos da pánico. Es bajar profundamente a nuestros infiernos, eso es otro paseo. Por lo menos el común, que se meta por lo menos con el animalito, que por eso hay tanta mascota y tanta cosa, pero ya el trabajo con otros es de otro nivel, correcto. Bueno, pero no nos vamos pues, aunque no haya afán, pero queremos pues tocar pues todo el tema de las... Guillermo, cortiquitico, hablando de bestias, ¿va a haber integración de Halloween? Dice que hablando de ¿cómo estás? De bestia, mejor, pongámoslo así, de bestia a bestia. Va a haber integración de Halloween. La segunda prevés que me preguntan este año. Las cosas en la vida son y puede que no vuelvan a suceder, correcto. Y todo se acomoda. Este año no va a haber Halloween aquí. Sí. Hubo 2 años o 3. Yo nunca motivo esas cosas. ¿Quién hace? Las damas llegan y me dicen, Guillermo, vamos a hacer esto. Listo, yo no me digo que no. Ellas se encargan de la parte logística, yo me encargo de... Y ahora con la distracción que tenemos de búsqueda de casa, que un desgaste de energía, entonces la cosa es enredada. Pero hubo 2 años y por ahí están las grabaciones de... Yo aprovecho la parte de enseñanza y ellas se encargan de la parte logística. Pero no, este año nunca me han dicho, yo tampoco lo he dicho. Lo que sí es que sé que en algún momento hablaré un poquito de eso cuando se acerque el día del Halloween. Eso sí lo acostumbro a hacer. Pero entonces cerrando pues ese paréntesis, porque estamos hablando, eso también tiene que ver con la naturaleza oscura y ya lo hemos hablado pues en ocasiones. Porque es que a veces creemos que todo lo tenemos siempre y a veces muchos deben perder las cosas para saber que las tenían y que valían. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de la oración y hablábamos de que lo teníamos todo y eso nos fuimos pues extendiendo hasta allá. Entonces la oración es el segundo. Primer ejercicio espiritual, respirar. Todo el mundo lo hace, pero lo hace muchas veces inconsciente. La idea es ya incorporarlo como un ejercicio, es la primaria. La secundaria es la oración, y la oración le tenemos que dar una octava. Que sea una oración elevada, de alabanza, de gratitud, porque ya lo tenemos todo. Sí. Entonces, no me preocupe, deje tranquila la cosa. Entonces, orar es hablar con Dios, con la fuente. Es conectarme con la fuente desde mí. Esa es la oración. Y si ya no lo dio todo, ¿en qué debería ser? Agradecer, gratitud, alabanza. Y de hecho esa es otra clave de la prosperidad. Les he ido dando claves de la longevidad, claves de la... Sí, que usted las practica o no es cosa suya. Una de las claves de la prosperidad es la alabanza, la gratitud. Agradecer lo que tú agradeces, el universo te lo devuelve. Porque lo consideras que ya lo tienes. Sí. Entonces, esa es una de las claves. El tercer ejercicio espiritual, que equivale al estudio... Yo primaria respirar, luego seguir ya la universidad. A la universidad. A la universidad. Ah, sí, señora, es al tecnológico, que está entre la universidad. Mira la profesora. Sí. Gracias por el aporte. En la meditación.
Y no en vano es la parte práctica. La técnica es la parte práctica. Usted en primaria y bachillerato es más bla, 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 formación. Ya, la meditación ya es de práctica, de vivencia. Tercer ejercicio espiritual. Y la educación debería ser así. Un ingeniero, un profesional debió haber sido primero, me dicen que en Europa, en Alemania sobre todo, creo que así es la formación. Antes de ser un profesional debe ser técnico, un tiempo, cosa que no pasa aquí. Aquí usted pasa de derecho directamente, pasa a ser abogado, médico, odontólogo, y no pasó haciendo el curso anterior a nivel práctico. Por eso viene la práctica y a veces tanta deficiencia en esa educación formal. Entonces, porque se descartó la parte técnica. Y en la parte laboral, profe, pues eso lleva muchas deficiencias en eso. Lleva, pues claro, llega sin nada, porque solo es teoría, sí. Que sobre la marcha va haciendo las cosas, las va haciendo, pero no debería ser. Normalmente el bachillerato entra a una carrera técnica, en el área que sea, que todas las tienen. El asistente de odontólogo, el asistente de médico, todo ese tipo de cosas. Y ya después de haber vivido, que es la mitad del curso, viene el otro, que es la profesionalización y después las especializaciones. Entonces, estamos mostrando pues todos esos vacíos desde la educación para entenderlo a nivel espiritual. Respirar, orar, elevando altura. Para eso usted no necesita un templo, ¿sí? Sí, sí necesita un templo. Un mínimo. Entonces, y meditar. ¿Qué es meditar? Medir la acción. ¿Y qué es medir la acción? Ser consciente del instante presente. En la oración tú le hablas a la creación, a la fuente. En la meditación tratas de ser uno con la fuente. Acallas la mente para oír lo que la fuente, la creación te está diciendo. Y en consecuencia se convierte en un ejercicio para despertar y activar la conciencia, nuestro próximo paso evolutivo. La conciencia es la que crea la realidad. Tenemos la ciencia, que es el intelecto, la razón, el análisis. Ahora necesitamos conciencia. Y a ella solo se llega con el sentir. Conciencia llega consciente, siente. ¿Lo estamos entendiendo? Hablo más para el hemisferio derecho que para el hemisferio izquierdo en este momento. Para poder entender, la meditación se convierte en el mejor entrenamiento para la mente, para dominar la mente. La mente es el gran regalo, pero se convirtió en un obstáculo, porque cuando no la dieron, lo primero que llega es una loca y se aprovecha de la mente. ¿Queda claro? Luego la meditación, como tercer ejercicio espiritual, equivale al estudio técnico y tecnológico por el cual deberíamos pasar en el proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Sí, la meditación implica todo eso. Y sobre todo, el universo siempre te está hablando. Lo hablamos la semana pasada, ¿cierto, Carlos? Tu ser interior siempre te está hablando. En sonidos del silencio, en sensaciones corporales, en coincidencias y sincronicidades. El caso del ejemplo que pusiste. Voy a hacer un negocio, se me aparece un pájaro rojo, sí, que a toda hora se me atraviesa, o no, varias veces se me atraviesa. ¡Qué coincidencia! En la miopía en que yo me mantengo y mi ceguera, quítate de ahí. Una persona despierta, el universo me está mostrando algo, de pronto eso que voy a hacer no me conviene. Hablando de ese mismo asunto de las sincronicidades, que es lo que llamamos el azar y las coincidencias, en un libro que se llama Sincrodestino de Deepak Chopra, que lo pueden oír por YouTube, que tengo el original, si les interesa vale la pena que lo estudien. Sí, él pone un ejemplo. Había una persona que tenía su duda de si se casaba o no se casaba, quería pedirle como matrimonio a la novia, sí, y estaba en el parque en esas cuando de pronto
miro al cielo y en un globo. Sí, alguien decía como pidiéndole la mano a alguien. Una coincidencia, una sincronicidad, como lo llaman, es el universo hablándote, correcto. Los chamanes oían eso. Los chamanes, eso se convirtió después en agüero. Una mariposa negra, uy, va a haber luto. Uy, se cayó un cuadro, visita, va a venir Cecilia. Sí, o Consuelo, sí. Y no, y coincidía, eso se volvió agüero. Pero era el universo hablando que ya nosotros no, cualquier cosa y no lo percibimos. Se cayó una tabla a la cama, va a venir Cecilia y se va a quedar. Visita por cuchillo, se cayó el cuchillo, se me cayó el cuchillo, visita por cuchillo. Pero los chamanes, hombre, iban a ir a una guerra, el cacique les decía, bueno, como los augurios. Y eso se entendía como adivinar cualquier pendejada. No, ellos conectaban. Mire, cuando hay una catástrofe, el único que muere es el humano. Viene una ola de 10 metros y corre, ¡ay, tan bonita! Corre a tomarle una foto. Sí, por ahí los muestran en esos videos y todo ese tipo de cosas. Lo único que Sí. salva es la cámara. Sí, a veces ni eso. Entonces, ¿qué pasa? Los animales, días antes, ya sentían, porque están en conexión. El universo siempre te habla, Dios siempre te habla, el Espíritu siempre te está hablando. Vea, usted se está comiendo algo y si eso le va a caer mal, el cuerpo le dice antes de que usted se lo meta a la boca. Pero estamos tan desconectados que nos intoxicamos con cualquier pendejada. Entonces, mire, la meditación conlleva un estado de sensibilidad y de conexión con la fuente de tal forma que yo pueda oír continuamente lo que el universo me está diciendo. Estoy hablando del mapa, por muchos niveles, del camino espiritual. ¿Sí? Principios que no los va a encontrar junticos, así laitos, en ninguna parte. El cuarto ejercicio espiritual, tú decides si te quedas en primaria solo respirando. Ni respirando. No, sí, porque respiras lo que sea mal. Una lombriz respira y está conectada con la fuente. Una mariposa respira y está conectada. ¿Sí me entiende? Un perro respira muy mal, pero está conectado con la fuente. Deja de respirar y se fue, correcto. Pero es aún así. El cuarto ejercicio espiritual que equivale a la universidad. El ayuno. Por eso más poquitos ayunan. Todo el mundo respira. Mucha gente ora, reza. Más poquitos meditan. Cada vez se está volviendo más colectivo. Pero mucho más poquitos ayunan. Porque cada vez hay más gente en primaria, hay un poquito menos en bachillerato. En estudios tecnológicos hay un poquito menos que en bachillerato. Y en estudios universitarios, ¿sí ve? Se va reduciendo por el nivel de exigencia. La idea es que todos, un planeta desarrollado, todos son profesionales. Todos son espirituales, sí, planeta desarrollado. Sí. Es más, usted los mira y no hay casi diferencias casi que ni físicas. Solo aquí esta biodiversidad es porque es un mundo escuela y porque es un mundo experiencial, que ya les he hablado de eso. Y porque es biblioteca viviente. Entonces hay un montón de cosas que hacen que aquí encuentre al negro, el que le falta aquí, el que le falta allá, el que le sobra allí. Sí, tanto física como psicológicamente, es por todo eso. Pero en los universos, normalmente, las razas casi te los mira y parece que fueran... Yo al principio no distinguía a un negro del otro. Ya sí los distingo. Pero yo primero, son razas muy homogéneas. Los japoneses, lo mismo. ¿Qué se le ocurrió? ¿Qué se le ocurrió en esa mente? ¿A dónde bajaste? ¿A dónde bajaste, Margarita? Esa risa pecaminosa. ¿A dónde bajó? Yo hablando de la cabeza y ella bajando a otro nivel. Aprovechemos que estamos hablando de estos asuntos. El mapa, para que tenga todo el equipaje si le toca seguir solo. El ayuno es una disciplina. Lo primero que hace el ayuno como ejercicio espiritual es que es una disciplina para fortalecer la voluntad.
facultad necesaria en el camino espiritual, es la espada del guerrero. Es una herramienta para limpiar el cuerpo y la mente. Dicen los estudiosos del ayuno, primero, aguantar hambre y ayunar no es lo mismo. Yo lo experimenté. Hay veces me quedaba todo el día sin comer por estar volteando, haciendo cosas y todo este tipo de cosas. Nunca porque no tuviera plata en el bolsillo. Sí. Y terminaba por la tarde con dolor de cabeza. Pero cuando voy a hacer un ayuno, el solo poner la intención, voy a hacer un ayuno de 3 días, empecé con 3, después con 7, sí. El solo hecho de poner la intención, pasaba el primer día, segundo día, séptimo día, y no había la debilidad, había el proceso, pero nunca dolor de cabeza. O sea, aguantar hambre y ayunar su cuerpo. Una cosa es ayunar y otra cosa es aguantar hambre. Ahora, un ayuno verdadero debe ser solo, encerrado, con sus propios demonios, ojalá en un cuarto donde esté cerrado por fuera. Así lo hacíamos antiguamente en la gnosis. Nos encerrábamos en el templo, una Isis nos proveía de agua individual. Es que es muy fácil, yo dando conferencia, moviéndome aquí, voy, hago vueltas, voy pasando el hambre y me voy distrayendo. Otra cosa es, y meditando, siquiera 7, 9 horas diarias. Eso es a otro precio. Ese es un ayuno, enfrentado con sus diablos, donde los minutos se vuelven horas. Sí, ese es el ayuno de entrenamiento espiritual. Lo otro sirve, es una limpieza, todo este tipo de cosas. Es la visión que yo tengo, pero cuando yo hago mis ayunos lo hago por allá y por ese lado, sí. Encerrado con mis demonios, mínimo 7, 8 horas, al último usted no siente el cuerpo, al último los minutos le convierten en nada. Ahora yo me pongo a escuchar conferencias, eso se le va rapidito, es uno evadiéndose. ¿Que hay algo de trabajo? Claro que lo hay, pero el ayuno auténtico es ese, encerrado, ojalá en una cueva, sí, sin luz, cerrando todas las puertas en la oscuridad. Ahí es donde se hace, hágalo, esa es la idea. Entonces, el ayuno, dicen los expertos que cuando usted ya tiene la intención del ayuno y van 24 horas que no cae nada en el estómago, los chicos buenos, que son las enzimas, los que hacen los procesos digestivos, se van para el torrente sanguíneo, que normalmente están en el intestino y en el estómago, donde hacen los procesos de digestión, pasan al torrente sanguíneo, pasan la compuerta y a la sangre, pasan y se van limpiando basura, desechos de células, residuos tóxicos, todas esas malas combinaciones de alimentos, salsas y cosas, hasta rabias, puterías, todo eso que se va metiendo ahí, todo eso que va, empieza a caer a la sangre, todo eso que está en la sangre empieza a tener la limpieza. Dicen los expertos que para hacer el barrido completo necesita 7 días, limpiar la última célula 7 días, sí. Al tercer día el nivel de toxina en la sangre aumenta mínimo 10 veces. Por eso el que está ayunando al tercer día, primero la orina la siente caliente, de un color amarillo muy encendido. Sí, sí. Pues depende de cada quien y de sus toxinas y de todo ese tipo de cosas. Y puede tener ciertos mareitos, que es lo que dice, ay, no me va a marear. Entonces le entran los miedos y se come cualquier cosita. Entonces interrumpe cualquier cosa. Las enzimas paran y se van a hacer eso así siga siendo ayuno. ¿Sí me entiende? Porque le metió un bocadillito, cualquier cosita, ya, sí. Cuando no, las células entienden que viene el carro de la basura. Entonces cada célula empieza a sacar lo que tiene guardado de depósito, sí, para hacer eso. Por eso es que en la sangre cada vez es, sí. ¿Y los diabéticos, por ejemplo, que tienen que estar comiendo cada cierto tiempo? ¿Sí pueden hacer? Hay un montón de creencias, que por ser creencias son reales, que la metieron los médicos. Una de ellas, yo tengo gastritis, no puedo tomar limón. Hablando que están hablando del ayuno, a mí me pasó algo haciendo el primer ayuno que hice con John lo hicimos en clima caliente en una finca.
pues con varias personas hicieron pues el ayuno, eran 3 días. Y fue una niña que estaba en ese momento en el semillero pues con John, que ella tenía gastritis. Y ella nos contó pues, supe que tenía gastritis cuando salimos del ayuno, pues John dijo pues, alguien pues dijera como, ¿qué le pareció por la experiencia del ayuno? Y ella dijo que tenía gastritis y que no, y pues y que pues el ayuno precisamente pues que no era bueno, y que él en todo el ayuno no le dio nada, no sintió gastritis, y que no sintió ninguna gastritis. Allá voy. 3 días. O sea que eso... Ácidos, dicen que el limón es ácido. Mentiras, el limón es alcalino a nivel biológico. De hecho, una de las curas de la gastritis es con limón. Y a varias personas le he dado el tratamiento. Calienta agua en la mañana, le echa medio limón y se lo va tomando. Pero como está la creencia de que es ácido y que me cae mal, le cae mal. Lo mismo pasa con eso. Hay un montón de creencias que nos han metido los médicos para que seamos consumidores de droga. Mira, el gobierno te regala a los 50 años un examen completo del cuerpo. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere que nadie pase de los 50 sano. Conocimos el caso de un señor. Nunca droga, nada, era del campo y todas las cosas. La hija y un papá, usted que nunca se hace un examen, cómo estará de triglicéridos, cómo estará de azúcar, y el tipo bien, comía de todo, nada le caía mal, todo bien. Como el gobierno le regalaba un examen, venga, hágase el examen. Claro, influenciado por la hija, lo llevó, le hicieron un examen, colesterol, triglicéridos, hipertensión, tenía de todo. Le mandaron como 30 pastillas diarias. Ya no podía vivir. Sí. Siguen las cosas. Entonces, eso es parte de las estrategias. Los triglicéridos esos, ya dijeron que eso no es enfermedad. No, y antes de eso ya había dicho eso. Otro, que el problema de comer la grasa no es tan dañino, que eran más dañinos los triglicéridos. Y ya están demostrando que no, pero ellos tienen unas tablas, que de pronto fue la mala, Bayer y todo este tipo de cosas, para que pongan a todo el mundo a eso. Sí. Entonces, te meten los cuentos, tú los crees, te manipulan la creencia y pare de contar. A comer pastillas como una gallina comiendo maíz. Sí. Entonces, pero bueno, son creencias. O con eso, que eran cosas del ayuno. Pero bueno, no estamos hablando del ayuno, sino un fragmentico. Entonces se necesitan, dicen los expertos, sobre todo los taoístas, que deberíamos hacer. Claro que eran ellos solo dedicados al camino espiritual. 7 días al año un ayuno, mínimo. Al mes uno de 3 días. Y a la semana un día. Yo lo trabajé así durante años. Pero el día, como yo trabajaba entonces, el 1 al mes y los 3 del mes y el 1 de la semana cambiaba, era por frutas, haciendo una limpieza. Pero en mis vacaciones sí hacía, en ese entonces cuando trabajaba solo hacía 5. Porque yo decía, de mis vacaciones gastar la mitad en un ayuno, pues tampoco, únicos días de descanso, entonces combinaba eso. Entonces, eso es lo que recomiendan. Entonces el ayuno es una herramienta poderosa para limpiar el cuerpo y es una herramienta. Pero ese día de la semana, eso sí es uno de los fortalece para en un momento dado hacer los 3 o los 5 días. No solo te fortalece, te limpia el cuerpo, te lo descansa. Por ejemplo, yo que comí en la calle, comí como 34 años en la calle. Eso era un descanso para mí. Ese día por la mañana me comía banano, papaya o piña. Y ya por la tarde el almuerzo era 1 o 2 libritas de uva isabelita y ya. Entonces antes me descansaba pues de todo eso. Hubo un tiempo pues que yo seguí todas esas disciplinas. Ahora tengo mi disciplina, una vez al año hago la de 7 días, sí. Entonces, pero bueno, cada quien verá pues, les estoy mostrando es hasta dónde quiere llegar usted en este conocimiento, ¿sí? Bueno, y sobre todo es la herramienta poderosa para dominar nuestra naturaleza inferior. Vicios, hábitos, flaquezas, debilidades y sobre todo el animal y la bestia interior. Porque hay un momento donde usted tiene que tener la fuerza de voluntad para poder hacer ese trabajo. Por eso esto ya estamos hablando de ligas mayores, que es el estudio profesional, espiritualmente hablando. Entonces
Entonces eso no es un rollo cultural, ni religioso. Eso tiene todo un propósito. Y el último, quinto ejercicio. Algunos animales hacen ayuno. Claro, y cuando se enferman lo primero que hacen. ¿Usted cree que por qué? Esa es la cosa que yo no entendía de mi abuela, creo que ya aquí iba a saber, sí. Y las mamás que lo aprendieron de la abuela. ¿Usted cree que por qué lo primero que usted pierde cuando se enferma es el apetito? Claro. ¿Qué le está diciendo el cuerpo? Déjame hacer limpieza, déjame sacar las reservas para ver qué es lo que tengo que reparar. Entonces la abuela llegaba y decía, y la mamá, a mí me pasó, sí, mijo, usted no está comiendo, vaya como está de pálido, y era por la enfermedad. No, venga, cómase este caldito, cómase, sí. Entonces lo ponían uno a comer, y apenas lo iban comiendo, no, el que come no está enfermo. Sí, pero ellas no saben, pues por eso. Pero un animal lo primero que hace es que pierde el apetito. Y ya por instinto empieza a tomar agua y a buscar la hierba. Él por instinto sabe la hierba que le sirve. Claro que si vive en un apartamento. Acaba con los flecos de la comida. Entonces, Sí. Ese Ese es uno de los problemas de tener mascotas en los apartamentos, precisamente. no, y no está conectado con la tierra. El animal tiene que estar conectado con la tierra todos los días. Por eso se vuelve que se deprime, un montón de cosas. No es porque le falte compañía, es que lo desconectaron de la tierra. Lo saca usted a pasear, conectó con la tierra y creen que es la compañía. Llevé un perro de apartamento a una finca para que vea la alegría. Bueno, vamos hablando de todo esto. El quinto elemento, o el quinto, mire que es una pentalfa, una pentaflor. El doctorado. El quinto ejercicio es la maestría, la maestría, el doctorado, el PH, póngale lo que quiera, el equivalente. Dar. Por eso es el alto nivel. ¿Usted cree que cuántos son doctorados y maestros? Pero no por eso no es el camino. Difícil ahora para nosotros. Casi imposible en la antigüedad. En los países desarrollados, pero en los planetas desarrollados, todos tienen ese nivel. Imagínense, todos al nivel de Francisco de Asís. Todos al nivel de Jesús el Cristo. Yo digo que es difícil porque uno está esperando siempre la cara, el mundo se... Por eso estamos hablando de niveles altos. Preguntándole que por qué es difícil. Difícil. Pero llega un momento donde es lo más sencillo y natural. Claro. Sí. Si es que tiene doble efecto, cuando da, se recibe. No, pero es que, bueno, quite todas esas teorías. Quite todas las teorías que sabe, porque todas las teorías sirven. Sí, es otra clave del arte de vivir. Estudié el libro Las 7 leyes espirituales del éxito. Una de las claves, dar. Una de las claves de la prosperidad. Tercera que da hoy, dar. Sí, clave de prosperidad. ¿Quiere vivir próspero? De. Y miren las personas que, uno dice, los ricos HP, que no, ¿cuál? Muchos de ellos son muy dadivosos. Puede que a usted no le den, pero tienen, muchos tienen su costumbre. ¿Cuál es el chiste? pero sí, son gente que por lo general son generosas, dadivosas y todo ese tipo de cosas. Ahora, mírenlo solo desde un punto de vista. Cada célula de los trillones de células que tienen hacen que ese cuerpo funcione porque están haciendo una tarea de dar. Hable solo de eso. En nuestra esencia somos un acto de amor que es dar. Si no fuera porque el corazón que trabaja te está dando la vida y él se está sacrificando. El pulmón se está sacrificando para darte la vida. El sol se está sacrificando para darte la vida. La tierra se está sacrificando para darte la vida. Cada célula es un acto de amor. Ese es el acto de amor que genera la existencia. Sí, pero eso lo entienden solo los grandes. Ya estamos en los tiempos del fin, en la última. Ya, si no, ahora ¿cuándo? Que lo hagas o no lo hagas, que no lo quieras hacer, problema tuyo. Pero el dar, el ejercicio espiritual, más difícil, pero el más elevado, la maestría. Ya terminan todos. Ahí termina Buda, ya termina Gandhi, ya termina la Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, Jesús el Cristo. Allá terminan todos por la maestría, consiste en eso. No porque la busques, no porque la busques, sino porque es un acto normal de tu trabajo. Miren la escala, está el mapa. Tú decides. Guille, la solidaridad es dar. Es una manifestación del dar. La amabilidad, es que no solo es dar comida, dar una sonrisa, bueno, un montón de cosas. Pero es dar, es dar, es dar.
Mira, la naturaleza hoy, el sol te regaló un sol esplendoroso, otra vez te regala una lluvia hermosa. Sí, y no entendemos eso. Sí, pero es entender y comprender eso. Quitarle las ganas a alguien también. Asociado a este ejercicio espiritual está, una de sus manifestaciones es el diezmo. Una de sus manifestaciones es el diezmo. El diezmo es una ley espiritual. No le obliga al niño. No debe ser una obligación. Es un acto de conciencia. Para que sea un acto de conciencia, uno no debe sentir que perdió algo. Uno no lo debe sentir como una obligación. Y uno no debe sentir como que le duele darlo. Como difícil, ¿cierto? El acto de conciencia. Debe ser un acto de comprensión. Pero es una ley. Un niño no le obliga. El niño no le obliga porque como es niño, los mayores deben responder por él. Entonces el niño no le obliga a que salga a buscar la comida, ni el techo. Sí, tú decides si eres niño, si eres adolescente, si eres maduro o un abuelo. Tú lo decides. No con lo que pienses, con tu hacer y tu nivel de conciencia. ¿Correcto? Entonces no puede ser una obligación como lo hicieron las instituciones religiosas. ¿Sí me entienden? Yo en mi búsqueda hace muchos años, porque pues uno traía toda esa imagen del mal manejo que han hecho los grupos religiosos de todo este cuento. Sí, me fui a Biblias y tengo una Biblia muy antigua. Y en las Biblias antiguas que yo tengo dice, llevar los diezmos a alfolí. Alfolí. ¿Qué es eso? Enseguida le explico. Y cogí las Biblias nuevas y decía, llevar los diezmos al templo. Está como diferente, ¿eh? Y resulta que alfolí me fui a buscar e investigar porque soy muy estudioso. Estoy hablando hace más de 20 años que me monté en ese cuento. Alfolí es unos depósitos piramidales donde se guardaba el trigo. Y esos depósitos, estamos hablando de una despensa para el futuro. Así lo interpreté yo. Y es lógico, quien paga los diezmos, quien lleva el diezmo al alfolí, sí, entonces está proveyendo al futuro en su despensa. Ya lo dicen todos los que trabajan en la superación personal, la prosperidad, hablan del dar o del diezmo. Pero entonces, perdón, o sea, el diezmo es por lo mismo. Ya le voy a aclarar qué es el diezmo. El diezmo es el 10% de tus recursos, no solo económico, conocimiento, tiempo y todos los recursos. En mi búsqueda logré equilibrar esos tres, pero hay más cosas en que dar tu diezmo. Dinero, tiempo y conocimiento que dedicas a la causa de Dios o a Dios y su causa. Partamos de un Dios que está dentro de mí y su causa. ¿Correcto? Esa es la definición literal. No estamos llevándolo. Yo en mi búsqueda, yo llegué y dije, bueno, ¿yo a quién le llevo mis diezmos? Cuando lo comprendí. Yo no dirigía grupos, yo no sostenía esto. Sí, hacía mi aporte, pero mis diezmos me quedaban abundantemente y se me iban acumulando. Yo cumplía la institución, solo ponía una cuota obligatoria, que era equivalente a hoy poner 100,000 pesos, sí. Yo la cumplía, pero me quedaban diezmos y yo no dirigía grupos, yo era un neófito. ¿Sí me entienden? Miembro ahí. Entonces me quedaban. Entonces yo, ¿qué concluí? Hombre, Dios está dentro de mí, Dios es la creación. Es ayudar a la causa de Dios, a Dios y su causa, al plan de Dios para que crezca. Sí. Entonces, ¿qué decidí? Yo los voy a administrar, mis diezmos. Sagradamente, desde esa época siempre los separo, ¿sí? Y eso se iba acumulando y llegaba a tener, ¿sí? ¿Qué hacía yo entonces? Hombre, si es la causa de un día cualquiera, llegó a mi mano el libro de Ami, y con un hermano, hace 20, 30 años, con meter 100,000 pesos para regalar, compramos como 2 cajas de libros.
A mí ese libro me tocó con el amor, las enseñanzas. Cogí con mi hermano, que también fue sacerdote gnóstico, recogimos, compramos 2 cajas de libros. Y eso a todo el mundo, tenga. ¿Sí ve cómo yo aprendí eso? Veía una persona que necesitaba un curso, una capacitación. Me ganaba las indulgencias ajenas. Me ganaba las indulgencias con Padre Nuestro ajeno. Yo lo hacía como un plan de Dios. La gente me quedaba agradecida a mí. Muchos de esos a los que les ayudé ayudándoles a subir y a expandir su conciencia, piensan que yo era el generoso. Pues yo que me iba a poner a explicarle, ¿verdad? No, lo que les decía es, de cuenta el patrón. Muchos oyeron que les decía, de cuenta el patrón. Una cosa que hacía, después empecé a difundir eso con la gente. Y hubo gente que me empezó a dar diezmos. Cuando les vendí la idea, porque yo le iba a... Lo primero que hacía es que si una persona me daba los diezmos, ya cuando empecé a tener grupos y a dirigir la escuela y a sostenerla, entonces yo lo primero que hacía era que le devolvía un 10% de lo que me daba en libros, casetes, videos. Ellos no sabían, o él no sabía. Sí, pero era. Ahora, miremoslo como una ley. Yo donde comprendí eso después de estudiar todo esto. Yo tuve una finca. Y en esa finca yo tenía un mayordomo, que era mi cuñado. Resulta que allá se sembraba frijol y maíz. Allá se sembraba frijol y maíz, básicamente, porque el café también, pero no era anual. Y yo veía, cuando llegaba yo en mis vacaciones, bultos de frijol, bulto de maíz. Y veía que él hacía un ejercicio que me llamaba la atención, siendo un campesino, sin estudios, sin nada. Él llegaba y empezaba a seleccionar ahí, iba seleccionando 1 o 2 bultos, la mejor semilla, y lo separaba, y seleccionaba lo mejor de lo que recogió. Yo le decía, ¿y por qué tenés eso separado? Y que no, es que eso es lo que le voy a devolver a la tierra. Si no le devuelvo, yo no tengo el otro año. Yo mismo, fuera de eso, un día pasó de que él veía que no encontraba buena cosecha, la cosecha no estaba buena. Y yo no le vi que se paró, y yo le dije, ¿qué te pasó este año? No, hermano, esa semilla no me sirve. De esta que venda, me voy a comprar 2 bultos de muy buena calidad. A mí eso nunca ahí mismo, yo venía estudiando el cuento de los diezmos, desde la prosperidad, desde todo este tipo de cosas, y desde lo religioso, y cuando yo veo eso, yo digo, pues claro, ahí está la acción del diezmo. Sí, y desde ahí yo lo comprendí, lo empecé a vivir. Primero lo estudié como religioso, después fue que como cogí y estudié todo, cuanta conferencia, taller, seminario había de prosperidad, de abundancia, de todo este tipo de cosas, de crecimiento personal, muchos de ellos hablaban del asunto. Sí, entonces ahí lo aprendí. Entonces, pero debe ser, y ahí fue donde yo dije, bueno, listo, esto hay que darle un matiz donde la gente, primero no le duela, primero tiene que comprenderlo, tiene que hacer como que, es que la gente al meterse la mano al bolsillo, eso parece que se le engangrenara, sí, si busca la monedita más chiquita, esa que casi que ni el banco la recibe, sí, para dar. Sale tallado. No, sale casi que engangrenado de la mano, sí. Entonces, no es todo mundo, pero hablo de mucha mayoría. Y si esa es la causa de Dios, pues como ha sido tan manejado por los grupos religiosos que uno no sabe si darle risa o rabia, sí, lo que hacen. Pero no hay que negar que es una ley fundamental de la creación. ¿A dónde va todo esto? Debe ser no solo de dinero. Por ejemplo, si tú recibes tanto conocimiento aquí, eso no va a ser eterno. De ese conocimiento que recibes, que ha cambiado tu vida, que ha elevado tu nivel de conciencia, ¿cuánto lo estás esparciendo en tu entorno? Mínimo el 10%. Como mi cuñado, lo tenés que devolver a la tierra. Si no en esta, en otra existencia te va a faltar. Del tiempo, de tu tiempo 24 horas al día, dedicas 8, 9, 10 horas al trabajo. ¿Cuánto estás dedicando al plan de Dios? ¿Cuánto estás sacando para hacer runas, vocalización, meditación, estudio? Sí, no es solo, es todos tus recursos. Sagradamente, lo primero que hay que hacer, el 10% hay que sacarlo, si se quiere cumplir eso. Y aprender a vivir con eso. Ya muchos de nosotros simplemente es como una deducción que nos hacen, que usted ya no cuenta con eso. Se ganó 2 millones, ya sabe que 200,000 pesos, usted cuenta sobre 180, por decir algo.
sobre 1.800.000, sí. Pero eso debe ser un ejercicio espiritual más elevado, sí, vamos allá. ¿Yo qué le dije a la gente? Porque no he querido usar la ponchera, me parece que a pesar de que tuvimos escasez por mucho, no escasez, sino que estos grupos no deben moverse como la Iglesia Católica. Debe haber abundancia, pero no debe verse esa pompa que se ve ahí. Parte de lo que deben tener estas instituciones, lo discutía yo con John, es el ejercicio espiritual del dar, de su comunidad. Pues, pero entonces, ¿yo qué le decía a la gente? Más para que tomara conciencia, porque a mí, independiente que esto esté o no esté, a mí lo que me interesa es entregar un mapa y que la gente tome conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hago en el curso básico. Yo desde el curso básico les entrego la propuesta. Si usted coge el libro de la introducción a la gnosis, ahí le da las claves del dar, no usa la palabra, pero habla del 10, no usa la palabra 10. No. ¿Qué hice yo? Le dije, vea, como yo sé que la gente sacar plata para los demás le da tan duro, aplique ese principio con usted, recoja el 10%, hágalo como un ejercicio, eso no es suyo, es del plan de Dios, como ley usted sabe, póngalo aparte en un cajoncito. Como sé que no tiene el nivel de conciencia la gente que está empezando para decir, listo, hay una institución que está cumpliendo con esta tarea realmente, porque hay que saber encontrar una institución que seriamente sí esté haciendo el trabajo. La mayoría, sí, son charlatanerías. Como eso es difícil, entonces ¿qué hace? Administrelo usted. No es lo más adecuado, pero empiezas a practicarlo, sí. Deje ese 10% para el plan de Dios mínimo en usted. Su familia, y ahí no le va a doler. Plan de Dios, por ejemplo. Hombre, vino Julano de tal que está haciendo unos seminarios, la berraquera a nivel internacional, pero es un taller por allá en Las Palmas o en Río Negro, yo no sé dónde, y vale 1.500.000. Con su plata cotidiana no va a tener, pero es plan de Dios, eso le va a ayudar a expandir su conciencia, eso le va a ayudar, sí, por lo menos para empezar por ahí. Oye, hay un libro buenísimo, pero vale 700.000 pesos. Entonces, hombre, no solo para mí, mi hijo, que no le interesa, mi mamá, mi hermana, tengo una hermana llevada del patas con un cuerpo del dolor intensísimo, cualquier cosa, le puedo pagar, no para la terapia, porque el diezmo no es para calmar hambre, no es para necesidades físicas, pero sí sé que le va a ayudar a cambiar su forma de pensar, sí sé que le va a expandir su conciencia, que va a sanar su cuerpo del dolor desde un nivel de conciencia. Hombre, ¿estoy ayudando o no? Por lo menos así, pero por favor, apliquen. Ya si consideran y les sobra, porque algunos somos abundantes, nos llega bastante y podemos ir acumulando y al tener plática sí, entonces si hay una institución, una persona que usted ve que está trabajando el plan de Dios, entonces colabore con eso. Eso no es suyo, sí, eso debería ser. Muy bien. Vamos a la parte final. Y la parte final tiene que ver con esto. Esta escuela no es un negocio. Y ustedes ven por los precios la filosofía. Sí. Pues muy bien, pero hablando en términos prácticos, el porcentaje entonces es un 10%. ¿De qué? De lo que ganan mensual. Todos tus ingresos, lo acabé de decir. Económicamente, tu ingreso neto, no como hace uno cuando empieza a practicarlo, pero se mete la primera mentira. La primera mentira es, no, listo, yo me gano 2.500.000, pero a mí me deducen 700, entonces lo hago sobre 1.800.000. ¿Sí me entiende? Esa es la primera mentira del que empieza pues como a hacer los diezmos. Sí, no, sus ingresos netos totales. Sí, hago ahí, a partir de ahí, Dios que tiene que pagar sus cuentas. Por ponerlo pues en un lenguaje pues así, sí. ¿Cómo? Ese sería el ingreso bruto, porque el ingreso neto es deducir con las deducciones. Ah, bueno, entonces es el bruto, listo, sí. Bueno, yo en eso ustedes pueden saber más que yo. Le estoy diciendo, pero no solo es en eso. Práctico. Tener 24 horas al día. ¿Cuánto es el 10% de 24 horas? 2 horas.4. Estás dedicando 2.4 horas del día a tu trabajo espiritual prácticamente. Creo que hay que sacar las 8 que duermen.
Listo, listo, llegó a bachillerato, listo, la otra mentira que se está diciendo, listo, aceptémosla. Le quedan 1 hora, 20 minutos. 1:6, hora y media. Estás gastando 1 hora y media a tu trabajo espiritual o al plan de Dios, a irle a enseñar a otro, a ir a ayudar. Sí, lo estás dedicando. Sí, no es solo el dinero. Conocimiento. ¿Cuánto conocimiento has recibido, no solo aquí, que el universo te ha brindado como una semilla que ha ayudado a servir para elevar tu conciencia? ¿Cuánto de eso le estás devolviendo a la gente? Guillermo, uno pongo a pensar que es que uno muchas veces la persona viene con ese conocimiento, no hay necesidad de pensar qué es lo que yo voy a dar, qué es lo que sale. Entonces, cuando ya se tiene un nivel de conciencia, si lo haya trabajado en otra vida. Sí. Por eso es, el asunto es nivel de conciencia. Por eso la futura raza, que es la quinta, miren, los seres galácticos son de quinta dimensión. Tengo entendido que más del 95% de la galaxia son seres de quinta dimensión. Está en la escuela, aquí es el kinder, el mierdero donde está el trabajo. Solo el que va logrando eso pasa a ser galáctico. Esto no es un chantaje, no, le estoy mostrando. Yo les muestro el mapa, usted verá lo que hace, ¿correcto? Solo que, porque llegamos a un punto crucial de la existencia como templo. Sí, y es lo que voy a terminar pues como de explicarles, ¿correcto? Ya usted decide si lo quiere, si no lo quiere, no es solo es en el dinero, es en todos los elementos, pero les estoy entregando el mapa como ha sido mi obligación. Mire que hasta le dije, no necesita ni siquiera que los traiga a un templo, a este o a otro. Tome conciencia y si quiere lo administra usted, pero cúmplalos. Sí. Es mi tarea hablar de eso, yo siempre le saqué el cuerpo, es más, esos temas no los tocaba sino en la antesala de la segunda cámara, por lo que a mí me chocaba, yo tenía mi problema con eso, con las instituciones, con eso, yo tenía mi problema y todavía tengo parte de eso, por eso ahora solo lo toco como un principio espiritual debido a lo crucial de la institución en este momento, porque él lee el otro informe que tengo que decirle que lo estoy haciendo en todos los niveles. Lo hice en segunda cámara, lo he hecho en el nivel de curso de instructores de yoga y en las clases. Estoy dando esta propuesta educativa. Lógico que en una clase no me pongo pues esto. Esta institución no es un negocio. Me supongo que si ustedes han pasado aquí varios cursos se dan cuenta que la filosofía no es de un negocio. Si fuera un negocio él se tendría que abastecer a sí mismo. Aquí no hemos sacado plata para nosotros de esto. Antes yo soy uno que doy un respiro cuando dije, uy, llegó el 5 del mes y no tuve que poner plata. Doy un respiro. Alma, si usted es la de la tienda, ¿qué te digo normalmente cada mes? 100, 150 mil pesos de la tienda para usar por los servicios. Esto no es un negocio. Es ante todo, tampoco es un grupito de nueva era. Es ante todo una comunidad espiritual que tiene una existencia de más de 40 años. Sí. Y la comunidad espiritual la debe sostener la comunidad espiritual. Les voy a contar la historia de cómo se ha sostenido esto en los últimos 26 años, 2 ondas encantadas. Porque muchos de ustedes no la conocen, que ha sido mi gestión. Hace cerca de 26 años yo recibí la institución gnóstica. Me la entregaron después de muchos conflictos institucionales a nivel de la gnosis, a nivel nacional, y era un barco que iba como el Titanic ya cuando iba así. De hecho, ya habían puesto todos los trascendidos, los maestros que habían en Antioquia. Y un grupo de más de 5.000 personas y de más de 15 templos, solo había uno con 30 personas. De problemas, cosas del ego, un montón de cosas. Y ya las instituciones nacionales, los jefes nacionales dijeron, vea, estamos mamados con ustedes. Les hemos puesto uno al otro, eso entran en unas peleas, en celos, pues un montón de cosas. Cogieron 3 muchachos ahí, yo tendría unos 20 punta de años, sí, es que vaya, ya no, ni nos llamen más. Fulano, Perano y Sutano, que se suponía no teníamos nada que ver con eso, quedan como a cargo de la institución gnóstica en Antioquia, hace cerca de 26 años. Estábamos en un garajito de este tamaño, en una casa prestada en Francisco Antonio Sea,
de uno de los que más lideraba el asunto y era los focos de más problemas, sí, que prestaba eso sin cobrarle nada a nadie. Y ahí nos reuníamos los sábados y era solo hacer unos rituales y dar unas conferencias de primera cámara. Eso era la historia hace unos 30 años, sí. Y se fueron. Nos dejaron con esa papa caliente. No les voy a contar toda la historia porque es muy larga, me tocó hacer cosas que nadie hizo, yo era conflictivo, belicoso, yo me mamé de todo eso y bueno, logramos. ¿Qué pasó en mi gestión con ellos en eso? Lo primero era sacar el templo de allá, porque era uno de los señores que más problemas ponía. No poníamos ni un peso, habíamos 30 personas que nunca ponían nada. Estaban acostumbrados a que todos se los daban, sí. Nos echó de allá simplemente porque hice una limpieza y boté cosas y nos echó de allá. Pero me tenía que ir solo. Entonces yo decidí en ese entonces sacar el templo de allá, templo Michael. Les estoy contando para que tengan una leve historia de una historia que no les hemos contado en estos 5 minutos. Entonces, sin un peso, empecé a hablar con la gente, bueno, y dije, la gente, no, que no hay con qué, que no hay con qué. Entonces, como yo vi que no había, la gente pues acostumbrada toda la vida que no tenían que poner un peso. Entonces les dije, bueno, busquemos casa. Buscaron casa y no la encontramos. Pues había muchas, como ahora, pues no había con qué pagarlas. Sí, entonces yo viendo eso, dije, no, el templo hay que sacarlo de ahí. Me fui y hablé con gente que era parte de la institución, que no iban casi nunca, que tenían ingresos económicos, les trabajé el cuento del diezmo, les planteé el asunto, estuvieron a conciencia, lo vieron y empezaron, listo, yo pongo 100, yo pongo 100, recogí 350,000 pesos. Yo, bueno, con 350,000 pesos. Lo que logramos conseguir, un tercer piso en la esquina de Urabá con Carabobo, frente a la Facultad de Enfermería, Facultad de Salud Pública, Facultad de Medicina. ¿Qué era hace 30 años eso allá? Prostíbulos, talleres y bares. Eso era ahí. No era como ahora, eso era otra cosa. Sí. Ya logramos conseguir, ya nos fuimos para un salón en un tercer piso. Sí. El famoso Carabobo que decimos. Me fui a mirar los libros de la historia de la escuela hace 26 años. 2 ondas encantadas. Cómo las cosas se van sincronizando. Que empecé, sí. Y allí estuvimos aproximadamente 8 años. Creció, se integró, llegaron instructores, formamos, ha sido de las épocas bonitas, había un triunvirato, bueno, Llegó un momento y dijimos, tenemos que irnos de aquí. Ya es hora de evolucionar. Miramos a ver, solo teníamos esas donaciones, nos sosteníamos con donaciones. Sí. La gente de la institución todavía, esa idea no ha sido la de nosotros, Cuando un día resultó, con una compañera de la empresa, una casa que queda allí, que los que algunos la conocieron por la vivienda, ahí cerca de la estación del metro, a 2 o 3 cuadras de la estación del metro, una cuadra ahí, más donde queda Justo y Bueno, ahí al ladito, ahí es donde la farmacia, eso era un chorizo largo antes de que lo reformaran, eso fue de nosotros. Entonces conseguí, empezamos pagando 650, terminamos pagando 750,000 pesos. El doble, un acto de fe, como fue el acto de fe salir de allá. Los donantes, había gente de estos que estaban en Europa, entonces me giraban dólares, y lograba conseguir 500, 600, y yo con mis esfuerzos y otras cosas y aportes míos, sostuvimos allá 7 años aproximadamente. Un día el dueño de esa casa me dijo, don Guillermo, mucha pena, usted ha sido muy buen inquilino, etcétera, 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 pues esta casa la vendí porque me dio un buen negocio, listo, no hay problema, deme 3 meses, como en diciembre. Busqué casas y como ahora no había con qué pagarla, sí, porque pues de donaciones y todo este tipo, entonces llegó y en enero me llamó don Guillermo, vea, hagamos una cosa, necesito hablar con usted. Un señor me lo llevó, se lo presento. Este señor se me encarga de todos los negocios y todas esas cosas, él tenía muchas propiedades porque pensionaba en Estados Unidos. Sí, entonces me dijo, vea, busque una casa de unos 200 millones de pesos. Se la muestra él, se las va a mostrar. La que a usted le guste, que le sirve, yo la compro. Y seguimos. Lógico, me toca subirle más el precio. Yo ni le pregunté cuánto me iba a subir. ¿Quién hace eso con un inquilino? Yo vi la mano de Dios ahí. Sí, era extinguirnos o hacer eso. Porque yo ya no sabía para dónde coger, no había como ahora. Entonces, ¿qué hice? Buscó el señor Vergo a meterme un montón de paquetes. Cuando llegamos aquí, dije, pues no es lo ideal, este murito aquí, pero para lo que teníamos en ese entonces, que no habían clases de yoga así como las que enseñamos, no, aquí nos quedamos bien. La compró cuando después me dijo,
Bueno, Guillermo, él la compró porque yo la dije, eso lo hizo, listo. Le queda la arriendo 1.260.000. Yo se me subió casi el doble, pero bueno, un acto de fe. Me vine, empecé a mover las influencias, lo único que tenía el trabajador de calle que he sido, empezar a venderle a la gente desde la propuesta espiritual, resultaron los donantes, un tiempo bien, no hay problema, arrancamos, pero vino una etapa de crisis donde los de los negocios de San Diego que nos aportaban más de la mitad se quebraron, otros de Estados Unidos que me hacían unos giros a veces, también la situación malo se vinieron y quedé casi que solo. Mucho de ese tiempo me tocó pagar, se llegaba el mes y yo tenía que sacar 700.000, 800.000 para cubrir, estuve a punto de cerrar en varias ocasiones, muchas cosas pasaron, sí, allí estuvimos, 7 años allá, o 8 años allá, 7 van 15, y nos vinimos para acá, ahora el 20 de noviembre ajustamos 11 años, en total 26 años de mi gestión, 2 ondas encantadas. La vida llega y nos pone en esta situación. ¿Cuál es la situación del templo en este momento? Que si vamos a ver, la gente lo primero que me pregunta, ¿vieron? Esta casa la vendieron, los que no saben, nos toca entregar el 20 de diciembre, ya va casi el primer mes. Lo que me dice todo el mundo es, la mayoría de los que me dicen, ¿y qué? ¿Ya buscaron casa? Yo les ayudo a buscar casa. Es que no es el problema de la casa. Por todos los lados hay casas. Ya me he recorrido y hay casas, he visto más de 30 casas. Una casa que nos sirva medianamente vale de 2 millones a 3 millones de pesos. Sí. Más los servicios son otros 500, póngale ahí. Entonces, casas hay. Lo que no hay con qué pagar. Los donantes que habían ya no están. Por muchos años nos ayudaron. Pienso pues que fue un gran alivio. Tanto los que nos giraban de... Hubo época, mire, era el acto de fe, que recuerdo. Yo me acuerdo que una vez me faltaban como 700.000, 800.000 pesos para ajustar el mes y ya era fecha de pagarlo. Cuando un día una persona que solo había venido a un curso me llamó, don Guillermo, venga, necesito hablar. Ahora está por aquí de nuevo, hasta lo recordé en estos días. Cuando un día cualquiera así, una ingeniera que trabaja, 700.000 pesos de día. Así me pasaban las cosas. Casi para yo era un acto de fe, o sea, muchas veces 1 o 2 días antesito me llegaba y así estuvo. La mayoría de los donantes desaparecieron. Entonces, ¿qué me tocó? Ahora aquello, para cubrir, empecé a dictar clases sin perder la filosofía. Y mientras más, cuando me veía muy apretado es cuando yo monto los talleres aunque no quiera. Cuando no me veo muy apretado, yo normalmente no monto los talleres. Sí, entonces me tocaba montar un taller para sacarme 1.800.000, 1.300.000 para ajustar 1 o 2 meses. Para eso es lo que hemos hecho. Pero ya, como les digo, lo que recogemos en las clases y lo que es para los gastos de funcionamiento. Para que haya agua, para que haya luz, para que no falten flores, para que no falte incienso, fuego y todo este tipo de cosas. La idea es esa. Ya he buscado para los colores, hay muchas casas muy buenas, para la floresta hay muchas casas, para el estadio. Ayer vimos una espectacular cerquita al estadio, cerquita ya a Frisbee, el lugar espectacular. El precio aceptable, 1.700.000, me lo pasó él. Pero ¿qué veo? Un localcito, aquí así más un pedacito y no tiene ningún closet, es un local para negocio. Nos podríamos ubicar, pero tendríamos que dejar casi todo. Sí, hablo de lo asequible. Allí en Los Colores vi una de 2 millones, pero es una casa. El salón más grande es una salita así, no cumple tampoco. Los dos más cerquitas que he visto es otra en Laureles, el éxito de Laureles. Mi Buñuelo, ahí detrás de Mi Buñuelo hay una casa. Esas casas que casi nadie coge son las que me tocan a mí, las que puedo ver porque están en el precio asequible. También 1.800.000, 1.700.000. La sala, o sea, no la han cogido porque he visto unas muy buenas. Pero cuando voy, no, ya no las veo. Ya no las veo. ¿Por qué? Porque las buenas las cogen todo el mundo, ¿sí? Porque tienen con qué. Entonces, esta también serviría de desvare. De desvare es que es un saloncito más o menos ahí que no es ni cuadrado ni redondo, ahí con unos postes en la mitad y 3 piecitas ahí que donde podríamos guardar una cosa, también sería un desvare. No pienso que es lo que nos merezcamos nosotros. Lo que puedo pensar es, no hay donantes, ya
le hemos hablado a la gente, hemos sacado propuestas. La solución de económica de cualquier grupo es el diezmo, por un acto de conciencia. Vea, yo lo puse facilito, ya te voy a dar la palabra, sí. Facilito es, por aquí han pasado más de 150 personas, muchos de esos que se fueron. Cuando tienen un problema, lo primero que hacen, asisten en Europa, márcame a mí. Y les duele la escuela. Puede que no sepan de esta situación. Yo no sirvo para estar pidiendo, no me gusta. Yo soy capaz de hablarle 8 horas a usted, pero cuando de vender una rifa, ahí yo me bloqueo. Entonces, la única alternativa es, seguimos haciendo el esfuerzo de nosotros. Esperamos la mano de Dios como ha sucedido, pero puede que la dé como puede que no. Tengamos la fe. Pero yo no me puedo quedar aquí esperando porque ya va casi un mes y tengo que tomar decisión. Esta casi hay que entregarla. Mínimo hay que tener un lugar para donde llevar eso. Algo va a decir algo. No, pero... Como por la terminal, el sur, muy retirado. Entonces se está regando porque en los cursos y en las clases de la semana dicen que es bueno tratar un poco, si no es en este sector, por lo costosas, por más, pues, está así. Entonces, para allá iba precisamente. Entonces ya miramos aquí la posibilidad. No hay como decir, porque yo de entrada tengo que sacar ustedes que con las agencias hay que pagar un poco más y aquí voy sobre el ras. O sea, yo en el mes voy recogiendo para cubrirlo del mes y los gastos. Pero sigo ahí con ese año. En vista de eso, ya algunas personas se han comprometido. Hay 2, 3 personas que han resultado. Usted es una, Catalina es otra, y ayer en el curso de instructores de yoga también, pues, una persona resultó. Yo he dicho que esto se resuelve fácil y no lo merecemos. De más de 150 personas, que cada uno pagara el diezmo, que no pague el diezmo, que pagaran un porcentaje de su diezmo, podríamos pagar una casa de 3 millones facilito. Póngale 30 personas con 100,000 pesos promedio, no que sea así, sí. El más que paga uno que el menos que paga el otro, serían 3 millones de pesos. Más las clases que haríamos, podríamos, pero la situación es así de real. Como yo tengo que seguirme moviendo, ya sé que este punto está descartado. Porque es que yo ya he visto todas esas casas y no paran de 2 millones, 3 millones de pesos. ¿Y esta en cuánto va a quedar? No se sabe. ¿Cuál? No, esta casa la necesita el dueño para unas oficinas. Sí. Entonces no quiere, de entrada vino el primer día, el día que firmó la notaría y se vino para acá. Sí. Casi que a sacarme ya pues. Sí. Entonces el asunto es ese. ¿Qué estamos haciendo? Porque nosotros, pues yo haré mi mejor esfuerzo. La gente sí me dice, me manda una casa, lo ideal es que vaya, mire, y apenas vea, cumple los requisitos, me mandan, porque yo no puedo, yo como le digo, mi rato libre, todos los días salgo a hacer, hasta mojándome estos días que ha estado lloviendo por la tarde, he salido a mirar, he visto casas muy buenas, pero de 3 millones, 3.500.000, correcto. Ya que estamos mirando, como por aquí está casi descartada la posibilidad, con lo que tenemos, diferentes resultan 20, 30, que podamos seguir haciendo el esfuerzo donantes, que podamos decir, bueno, podemos partir de 2 millones fríos concretos. Sí, más lo que recogemos podemos ajustar los 3 millones, listo, podríamos mirar otra cosa. Pero como van las cosas a hoy, la alternativa es buscar afuera. Ya estamos pensamos ir a mirar una casa por allá por San Pablo, sí, cerca de los bomberos por la Terminal Sur, otras por las cabañitas, porque para alguna parte hay que llevar esto. Hemos querido llevarle al patio de cada uno de ustedes el lugar, ¿correcto? Pero la condición es esa. En este momento nos hablan de una casa por San Pablo en 120 millones, para por el zoológico, sí. 120,000, 1.200.000, sí. Dicen que es grande, cómoda. Donde podamos nosotros acomodar esto. Para el que tiene carro, pues no tiene problema. Pero yo no pienso en el que tiene carro. Yo pienso es en el que no cojan 2 buses, que no le queden, sí. Y que sea seguro, pero al ir bajando de extracto nos iremos metiendo en lugares más complicados. Una cosa es tratar de no desaparecer. O sea, con 1 o 2 que me ayuden, aunque sea a llevar esto para un barrio popular, aunque sea, mientras resulta una propuesta. Esa es la idea. Sí. Pero quería que se enteraran del asunto. Hoy no hablamos de la cábala desde ese punto de vista, no alcanzó.
pero este mapa le sirve independiente de lo que pase con el templo. Quisiéramos que el templo no desapareciera, pero la vida te pone en ciclos. Cumplimos 2 ondas encantadas, 26 años en mi gestión del templo. Haré mi mejor esfuerzo, espero la mano del cielo como pasó esa vez, pero no me quedo relajado. Y de aquí a allá tengo para tomar la decisión de aquí al 20 de noviembre. Sí. Como les digo, ya me toca extenderme un poquito más. Voy a mirar ya más a otros lugares y algunos se acomodarán, otros se desacomodarán, pero esa es la realidad del templo en este momento hoy. Seguiremos informando. No, pero relaja. Guillermo, Ay, dejen el teléfono por si mañana o pasado mañana nos trasladamos y... Pero como que mañana pasado. No llegan pues hasta ahí. Lo que pasa es que decir mañana o pasado es el futuro. Pero como que mañana. Pero es que eso me han dicho mucho, pero son casas muy grandes en una falda. Si usted tiene contacto, una persona tenía contacto y me averiguó y me dijo, son muy costosas, sí las hay, están muy abandonadas. O sea, permítame, les digo 2 cositas de ayuda. Por favor, mire, 2 cositas de ayuda. Vea, una de las ayudas es no me dejen esa tarea a mí solo, no me alcanza. Sí. Hombre, si usted se entera que el Prado Centro tiene el contacto, haga el contacto, no es sino buscar, llamar. Mira, mínimo sabemos que ahora estamos mirando a 2 millones, 1.700.000, sí. Y usted misma hace, mira qué área tiene, me comenta, y ahí sí podemos irla a mirar. Pero si yo tengo que llamar, ir a buscar, no me alcanza con el tiempo que estoy haciendo y con todo, sí. Lo otro es, ojo, la otra ayuda de pronto que voy a necesitar es, yo ya no trabajo en una empresa, entonces no sé, yo tengo mis inversiones, son grandes más o menos pues, y tengo referencias laborales donde doy clase, estoy manejando el asunto para poder servir y tengo mi propiedad raíz. De pronto voy a necesitar, creo que con eso me acepten a mí pues como para el arriendo, sí. Confío. Si no, tocaría que alguien del templo me ayudara con eso. Mi palabra es sello de oro, pues, se los garantizo, en cuanto a compromisos financieros y económicos. Y de pronto un fiador, no sé, porque tiene que ser alguien que tenga, pues, como los requisitos. En caso tal, esa es la otra ayuda que también voy a necesitar. En el pasado tuve que conseguir de fiador a unos familiares míos, que ahora ya no están trabajando. Entonces, serían los asuntos a tener en cuenta en el futuro, para que vayan mirando, pues, quién, no esperen que yo les diga, sino que se ofrece el que esté disponible y ahí miraremos. Muchas gracias y nos veremos. Gracias, Guillermo.